¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Ramos, como ya hicieron el gran favor y honor de presentarme. Soy jefe de departamento de pruebas estructurales de aquí de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El tema que voy a presentar es control de calidad y supervisión. Pues muchas gracias a la AMAC por haberme invitado a este primer congreso académico y pues iniciamos. Muchas gracias a todos. En esta presentación les voy a dar parte de lo que vamos a hablar sobre control de calidad, que es el contenido está pues previsto sobre las definiciones, control de calidad de obra, supervisión de obra, verificación de calidad, aseguramiento de la calidad, requisitos de calidad de materiales, costos involucrados con la calidad, conclusiones y comenzamos. ¿Qué es el control de calidad? El control de calidad es aquella actividad que ayuda a desarrollar un proceso de manera exitosa. Cuando se detecta una irregularidad, se realiza un análisis para comprobar que el producto o servicio se efectuó con la calidad solicitada. Es decir, nosotros bien sabemos prácticamente conocemos desde que estamos pequeños que hay un método que existe para verificar la calidad en las actividades. Eso lo aprendemos desde el momento en que nuestras mamás nos dejan o nos enseñan a hacer algunas actividades domésticas y no lo hacemos bien. En ese momento comprendemos lo que es el control de calidad. Muy queda en claro que la industria en general, las diferentes industrias, utilizan el control de calidad para garantizar lo que es su producto con la calidad solicitada. Entonces, también tenemos lo que es la supervisión. ¿Qué es la supervisión? La supervisión viene del latín, de la palabra visus, que significa examinar un instrumento poniéndole el visto bueno, y del latín super, que significa preeminencia, o en otras palabras, privilegio, ventaja o preferencia de razón o mérito especial. Es decir, la supervisión es el visto bueno después de examinar una actividad. Normalmente nosotros, cuando estamos en la universidad, como en este es el caso, hacemos alguna actividad. Ya que terminamos nuestra actividad que nos dejan los profesores, algún proyecto, algún trabajo, algún examen, pasa una revisión, y en este caso es cuando nos dan el visto bueno, es cuando nos están aprobando el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, pues esto es control de calidad y supervisión, pero en este caso lo vamos a enfocar a las obras. Bueno, ¿qué es una obra? Las obras son cualquier, valga la redundancia, obra pública o privada donde se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil. Una obra de construcción es los que temporalmente se desarrolla una serie de actividades determinadas referidas a trabajos de construcción empleando técnicas constructivas. Es decir, son aquellas actividades donde efectuamos el conocimiento de ingeniería que tenemos o que hemos adoptado de nuestra licenciatura en los estudios universitarios. Son aquellos cálculos matemáticos que nos enseñaron a realizar en las diferentes materias. Son el desarrollo de procedimientos o procesos que vimos en las prácticas de laboratorio. Son los procedimientos que llevan a elaborar, a construir alguna edificación, algún camino, etcétera. Las obras también se pueden dividir en clasificación, ya sea una obra civil o una obra militar. Las obras militares son obras que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional para satisfacer las necesidades del Ejército y la Fuerza Aérea, así como aquellas obras de interés nacional. Actualmente en México, algunas obras o las obras principales están desarrolladas por los militares, cuestión que enfoca también a lo que son obras de interés nacional. Para el caso de las obras civiles, son aquellas que están vinculadas al desarrollo de la infraestructura para la población, como es las carreteras, calles, autopistas, puentes, aeropuertos, etcétera. Las obras civiles se pueden clasificar en obras públicas y en obras privadas.
Las obras públicas tienen como el fin generar un bien en la sociedad y están financiadas por fondos públicos que parten pues de la adquisición o parten del presupuesto que se tiene por parte de los impuestos. Las obras privadas son aquellas que las promociona una organización o una persona para intereses de particulares. Es decir, pueden ser unas casas habitación, pueden ser zonas industriales. La magnitud no mide si es una obra pública o una obra privada, más lo que lo diferencia es el presupuesto del cual se destina para poder realizar cada una de estas obras. Bueno, y como la presentación es control de calidad y supervisión, una pregunta: ¿desde cuánto se controla la calidad en las obras? La calidad, pues nosotros podemos conocer que existen obras de más de 4.300 años que fueron desarrolladas con un cierto control de calidad. Lógicamente no tenemos algún escrito, algún documento que nos indique, fueron con estas especificaciones, fueron con estas características de materiales, etcétera. Lo que sí podemos conocer es lo que podemos observar en este caso. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, que datan de más de 3.000 años antes de Cristo. Y estas, pues, lógicamente, al momento de ser construidas, se tenía un proyecto, se tenía una calidad en la cual pues se tuvo que controlar las dimensiones de los bloques, la calidad del material utilizado, así como la forma o el eje, el acomodo, como se fueron acomodando cada uno de estos bloques para ir formando lo que es las diferentes pirámides. También en nuestro país pues tenemos diferentes culturas que fueron desarrollando monumentales edificaciones como son las pirámides. Y pues tener registros existe en el año 3000 en el Cúbito Real de Egipto, los primeros registros donde se indican que se contaba con un sistema de medición. Pero también nosotros conocemos que existían diferentes formas de medir, como lo era con las partes o extremidades del cuerpo humano, entre otras. Entonces ahí partimos a identificar qué es una medición, y normalmente nosotros conocemos desde los primeros años de estudio sobre los sistemas de medición. Actualmente el Sistema Internacional de Unidades es el que se utiliza a nivel internacional, lo que se define como el principal para utilizar, y que es conocido informalmente como el sistema métrico. Este sistema tiene 7 unidades básicas y todas las demás unidades se derivan de las demás unidades de medida, como es el caso del kilogramo, la candela, el kelvin, el metro, el segundo, el ampere y el mol. El pasado 20 de mayo del 2019, 4 de estas unidades, como lo es el kilogramo, el kelvin, el amperio y el mol, se redefinieron en términos de constantes de naturaleza. Las restantes, como es el segundo, el metro y la candela, ya se basan en constantes universales. ¿Qué nos indica esto? Que al final lo que tenemos, la medida del kilogramo es lo mismo aquí y en cualquier parte del mundo. La medida del metro también es la misma dimensión aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, partiendo de esta concepción, tenemos un sistema que nos permite medir, tomar lectura de lo que estamos haciendo, identificar cuáles son las propiedades o características de cualquier elemento que estemos utilizando o empleando en diferentes actividades, y conocer cuáles son los alcances de estos. Entonces, también quería compartirles una frase de Galileo Galilei que nos dice que se mide lo que es medible y se hace medible lo que no lo es. ¿Qué nos indica esto? Normalmente lo que tenemos medible, como les mencionaba, son las 7 unidades básicas,
y pues para hacer medible algunas otras características o propiedades que pues nos conllevan a tener un conocimiento o querer tener el conocimiento de nuestras diferentes actividades cotidianas, buscamos la forma de medir para poder dimensionar y compartir información con más personas, con más compañeros que están interesados también en llevar un seguimiento a diferentes actividades. De ahí parte lo que llamamos metrología, que en este caso es una ciencia que se ocupa de las mediciones de unidades de medida. Los equipos utilizados son equipos patrón, equipos elementales, que nos indican cuáles son que nos indican el parámetro, la propiedad como unidad de medida para poder nosotros con otros instrumentos hacer las mediciones y llevarlos a ser cotidianas. Es decir, existe en el Centro Nacional de Metrología aquí en México, que este centro es el encargado de realizar establecer y mantener los patrones nacionales para ofrecer servicios meteorológicos como calibración de instrumentos, certificación y desarrollo de materiales de referencia. Estos materiales de referencia son los que les mencionaba que ya tienen o están estandarizados en las diferentes unidades de medida del sistema internacional. Este Centro Nacional de Metrología está ubicado aquí cerca de la ciudad de Querétaro, y en este se encuentran los diferentes materiales de referencia y con esto se calibran los diferentes instrumentos que nosotros podemos hacer uso de ellos en nuestros laboratorios o en las diferentes actividades que tenemos de la vida diaria, como es el caso del tiempo. El tiempo en realidad se mide, pero para medir el tiempo no es nada más pues que se lleve un conteo consecutivo y eso ya está marcando un valor numérico en cuestión de segundos, sino el segundo tiene una unidad como tal, un patrón, que para esto, si ustedes pueden ver en la lámina en la parte inferior izquierda, esos son los procesadores que se encuentran en el CENAM, que nos hacen la calibración precisa del conteo del segundo. Entonces, con esto es con lo que nosotros podemos tener nuestros relojes, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras, calibrados con el tiempo real que se mide en las diferentes zonas horarias en el país. De igual manera, se cuentan con unidades de masa, con unidades de medida de distancia, de longitud, como es el caso del metro. ¿Por qué hago precisión en estas tres unidades? Porque es lo que comúnmente más empleamos o con más frecuencia utilizamos en nuestras obras de ingeniería, además de más unidades como tal, pero son las que más llegamos a desarrollar, utilizar en nuestras diferentes actividades. También sin dejar a un lado la medición de la temperatura. Disculpen. El caso de aquí también tengo una frase de Lord Kelvin, de William Thomson. William Thomson es un físico que destacó en sus investigaciones desarrolladas para implementar el desarrollo de las unidades de medida, y él menciona que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Bueno, ya partiendo de lo que tenemos, como es el caso del control de calidad, la supervisión y el caso de que conocemos lo que es una obra, existen diferentes etapas en los proyectos de infraestructura carretera. Como les mencionaba, en este caso del Congreso Académico, el nombre de la ruta de la carretera, entonces vamos a englobar a lo que es la infraestructura carretera. Dentro de las etapas que podemos considerar nosotros en los proyectos, radica desde la planeación, los proyectos y diseños, que ya vimos en las sesiones anteriores con los diferentes ponentes, las formas en las que se pueden diseñar en caso de los pavimentos,
También tenemos lo que son los procesos de contratación, la ejecución de obra, la puesta en servicio y finalmente la conservación de la vialidad. ¿Por qué estoy mencionando estas diferentes etapas? Porque así como se mencionaba que para el control de calidad es una forma de medir la calidad que se tiene en los diferentes procesos, en este caso también es la misma situación en las etapas de la infraestructura carretera. En todas las diferentes etapas se debe de medir lo que es la calidad, y en caso que debe quedar establecido que desde la planeación, el proyecto y la contratación antes de la ejecución de obra debe existir una calidad. Es decir, yo debo de tener una correcta planeación y debo de controlar que sea de calidad. Debo de tener un buen proyecto y un diseño que sea de calidad. Un proceso de contratación que elija la mejor propuesta que se le hace a la parte licitante, y que la ejecución de obra, para llegar a esta, podamos nosotros emplear todo lo que conlleva a un control de calidad. Esto nos va a dar como respuesta una puesta al servicio de una vialidad con calidad. En todo caso, el llevar una conservación nos va a permitir que, pues como mencionó el ingeniero Salvador Fernández, una correcta conservación nos va a permitir que tengamos menores costos en la misma. Aquí estoy compartiendo que es importante la contratación el proceso de contratación de trabajos de obra, el mantener la calidad, porque en esta parte va implícito pues gran parte de la relevancia de las actividades que se van a realizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas utilizamos presupuesto de la nación, presupuesto que puede ser, aquí en México puede ser obtenido a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Banobras o a través de asociaciones público-privadas. Después se hace una convocatoria pública donde ya una vez que se haya puesto la planeación, el proyecto y el diseño, se deben de realizar los términos de referencia, donde en estos términos de referencia deben existir especificaciones particulares. Estas especificaciones particulares de proyecto me deben indicar a mí cuáles son los requisitos que debo mantener en la calidad de mi obra, y tanto en el procedimiento constructivo, calidad de materiales y todo lo que englobe el desarrollo de esta. Para esto, pues lógicamente tenemos las bases de licitación, los modelos de contrato, los alcances, la normatividad aplicable cuando se les llega a llamar, la recepción de ofertas y el fallo. Si nosotros mantenemos como dependencia un proceso de calidad, vamos a llegar a la selección de la mejor propuesta. Y si el contratista también lleva al momento en que lo que le corresponde realizarlo de la manera correcta desde el momento de la contratación o previo a la contratación, vamos a tener un buen resultado en cuestión de esto. Una vez que existe la contratación, pues se realiza la firma de contrato, las fianzas de cumplimiento y anticipo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque de aquí parte algo que no siempre nos explican al momento en que estamos en la universidad, qué es lo que nos involucra o qué es lo que conlleva el desarrollo de una licitación en cuestión de los alcances legales. Es bien conocido que pues nosotros tenemos como una nación nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los cuales también tenemos que acatar a los tratados internacionales, a leyes orgánicas y ordinarias, a normas oficiales mexicanas, a reglamentos, y en el momento que tomamos una contratación, también se conforma en una ley, puesto que hay un servicio que está de por medio, un contrato como tal, para prestar un servicio. Entonces, en ese momento, lo que está dentro del contrato se debe de establecer. Dentro del contrato, pues nosotros podemos encontrar las especificaciones particulares de proyecto o unas estándares que lleguen a llamar se lleguen a citar dentro del contrato, como ya en otras presentaciones se mencionó el tema normativo.
Y después tenemos los métodos de procedimientos. ¿Por qué está colocada esta pirámide? Pues es muy importante. En ocasiones, como bien mencionaba el ingeniero Omar el primer día del Congreso, en ocasiones se llegan a citar en los contratos aquellas normas, de igual manera lo mencionó el ingeniero Rafael Bernal, las llegan a citar en los contratos, pero en otras ocasiones no existe una especificación particular, no existe una cita en la norma. Entonces, si no existe una especificación particular y yo cito una norma, la norma se llega a convertir en especificación particular y se establece dentro del contrato. Pero si yo tengo una especificación particular y está diferente a lo que me indica la norma, lo que predomina en cuestión legal es la especificación particular que está dentro del contrato y no la norma como tal. ¿Por qué hago hincapié en esto? A veces cuando estamos como control de calidad nos enfocamos tanto en lo que está en las normas que no llegamos a conocer lo que está en las especificaciones particulares de proyecto. Por eso es importante conocer cuál es pues el valor o el peso que tienen cada uno de estos elementos. Si mi proyecto no me mencionaba alguna especificación particular, entonces en ese caso me cito una norma, la norma se vuelve parte del contrato y entonces ahí sí tengo que cumplir lo que está establecido dentro de la norma. Todo proyecto debe estar acatado como se menciona aquí en los diferentes elementos que componen nuestra parte jurídica, debe estar acatado a leyes. Y estas leyes para la cuestión de obra deben de estar, existe una ley que es la ley de obra públicas ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, a la cual todas las construcciones deben de estar en todo caso respetando lo que está establecido dentro de esta ley. Esta ley nos rige y son las que todos los contratos se deben estar abocados en cumplimiento a esta ley. No puede estar un contrato sobre de la misma ley. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros tenemos esta ley que es la que nos indica cuáles son los lineamientos que debemos de seguir y debemos de respetar, por eso es importante también conocer que existe para todos los que estamos en el área de construcción, que es una ley que nos rige y que en cuestiones contractuales tenemos que acatarla. Bueno, y que es una obra de acuerdo con la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se considera obra pública los trabajos que tengan el objeto de construir, demoler, mantener, instalar, remodelar, conservar, ampliar, restaurar y modificar. Entonces, este concepto de ley, que nos indica cuál es la obra pública, pues nos indica que nosotros poder hacer diferentes actividades y que todas estas actividades deben estar acatadas a esta ley. No podemos quedar nosotros fuera de esta. ¿Por qué nuevamente menciono todo esto? Porque al final esto forma parte del control de calidad, forma parte de controlar lo que existe en el desarrollo de cualquiera de estas actividades. Es importante, ya se han mencionado en las diferentes presentaciones, pero no está por demás mencionar nuevamente qué es una carretera. Son vías de transporte públicas que están construidas principalmente para la circulación vehicular, para transportar mercancías o para transporte de pasajeros principalmente. Entonces, ¿qué es un pavimento? Un pavimento son una capa o conjunto de capas comprendidas entre el nivel superior de terracería y las capas de rodadura, cuya función principal es proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de color y textura apropiadas, resistentes a las acciones del tránsito, intemperismo y otros agentes perjudiciales. Bueno, ¿y desde cuándo se inició la construcción de pavimentos? Los romanos fueron los primeros que construyeron científicamente carreteras, llamadas calzadas,
que viene de la palabra calx, o cáliz, que significa piedra caliza, por la utilización de este material en su construcción. Su técnica fue muy elaborada y su modelo de calzada, adoptado hacia el año 300 a.C., fue el estándar para los siguientes 2000 años. Ustedes pueden tener el gusto de conocer estas calzadas. Yo lamentablemente aún no lo tengo, pero ¿por qué hablo o menciono sobre esto? Sabemos que los pavimentos están conformados por diferentes capas y desde entonces se controlaba la calidad de la construcción de estas calzadas. ¿Por qué desde entonces? Porque tenían que tener unas ciertas dimensiones, tener un cierto nivel, un cierto forma en la que se están aplicando, una cierta calidad y un cierto espesor. Entonces, desde entonces se ha controlado la calidad y esto nos indica la importancia que se tiene al respecto de la elaboración o construcción de cualquier obra civil. Para el caso de los pavimentos, pues estos pavimentos tienen más de 3,000 años, 2,000 años, perdón, y aún y con esto siguen ahí dando servicio. Tal vez ya no pasan vehículos, tal vez solamente están para paso peatonal, pero siguen estando ahí presentes de acuerdo a la conformación que se hizo hace más de 2,000 años. ¿Y desde cuándo se iniciaron pavimentos en México? Bueno, pues los pavimentos, aquí en México se tenía una serie de caminos que iban principalmente entre Veracruz y Tenochtitlán. Ustedes habrán escuchado la historia de que para darle el alimento al emperador de Tenochtitlán, se iba corriendo una persona desde Veracruz hasta la ciudad de Tenochtitlán para poderles llegar su pescado fresco. Entonces, desde entonces existen caminos que nos van dando el servicio para poder transportar mercancías, transportar alimentos. Pero una vez que en 1925 se inició el uso de pavimentos en México, principalmente en caminos que conectaban las ciudades de Puebla, Pachuca, Cuernavaca y Toluca. En 1950, la carretera más importante de México podía tener de 5 a 6,000 vehículos diarios, de los cuales el 10% eran camiones. En 1957 se editaron las primeras especificaciones generales de construcción de la SCOP. En ellas se recogió toda la experiencia y técnicas disponibles en esa época. ¿Por qué menciono todos estos datos históricos? Porque es importante conocer que desde entonces, desde que se han empleado los pavimentos, en México se han estado controlando la calidad de los mismos. Los primeros datos históricos pues datan de este año, en 1950, donde se controló a través de las especificaciones generales de construcción. Voy a ver un poco más rápido porque ya me llevé bastante tiempo con lo primero. Y bueno, ¿y qué se controla en la calidad de pavimentos? Se controlan los espesores, se controla los niveles, se controlan los diferentes parámetros que van involucrados en la construcción de nuestros pavimentos, como son de acuerdo a las diferentes obras que se vayan aplicando, de acuerdo con las especificaciones particulares. Bueno, y de acuerdo a la normativa de la infraestructura del transporte de la SCT, el control de calidad de obra es un conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Estas actividades comprenden principalmente los resultados obtenidos de un proceso de producción mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio. Es importante que estas actividades permiten evaluar las propiedades inherentes de conceptos de obra
es decir, aquellos conceptos que fueron contratados previo al inicio de los trabajos. Los requisitos de control de calidad pregonan desde el inicio en presentar un programa de control de calidad, un programa de construcción y un programa de control de calidad que deben de cumplir con ciertos requisitos que deben de ser coherentes en la forma de elaboración de los trabajos. Es decir, no voy a decir que voy a construir una capa de rodadura si no he construido una base o una capa inferior. Entonces, esto es con lo que se inician los trabajos en control de calidad. ¿Qué es un laboratorio de control de calidad? Un laboratorio de control de calidad ocupa de la obtención de muestras y de realización de ensayos mecánicos, químicos, físicos de materiales y productos utilizados en obras de construcción. Es decir, son los encargados de realizar los ensayos de los diferentes materiales para conocer cuál es la calidad que se tiene o que se va a aplicar, se está aplicando en las diferentes obras. Para esto se debe pasar por un proceso de evaluación de laboratorio a través de con la finalidad de ser aprobado, y para que sea aprobado debe contar con el personal, equipo, instalaciones y conocimiento de los procedimientos a emplear. Si no se cuenta con alguno de estos elementos o carece con el correcto conocimiento, o los equipos no están en condiciones, no se encuentran calibrados, el personal no constata la capacidad técnica y de conocimiento, en ese momento no se aprueba el laboratorio y tiene que hacer o seguir las recomendaciones que se le brinden para la posible aprobación, y con esto poder iniciar los trabajos. Si un laboratorio no está aprobado, no se pueden realizar los trabajos o iniciar los trabajos de obra. Es parte elemental también del procedimiento constructivo, del control de calidad, realizar el procedimiento constructivo adecuado. Es decir, si yo tengo un procedimiento que no tenga la calidad, lógicamente el resultado que voy a tener de esa obra va a ser una obra sin la correcta aplicación de los trabajos. Dentro del procedimiento constructivo, para el caso de las mezclas asfálticas, yo debo de controlar diferentes factores, iniciando también con lo que son los señalamientos de protección de obra. Estos señalamientos deben de ser pues parte elemental de cualquier obra e inicio de los trabajos. Si no se cuenta con estos elementos, como se mencionaron en las pláticas anteriores, corremos el riesgo de sufrir un accidente tanto para los usuarios como para los operadores, y muchas veces dejamos de lado este tipo de trabajo. Una vez que yo tengo el correcto señalamiento de protección, debo de continuar con la correcta aplicación o conformación de los materiales que cumplan con la calidad solicitada. Si estos materiales cumplen con esta calidad, al momento en que yo los esté aplicando, de la manera correcta, podré garantizar la calidad de mi obra. Si yo tengo los materiales, los mejores materiales que puedan existir, pero tengo un mal procedimiento constructivo, de nada me va a servir tener esa calidad de material, puesto que mi proceso constructivo no fue el mejor. Podré tener resultados que se acerquen a lo que yo esperaba, pero no necesariamente es lo mejor que pude haber entregado, y no por eso tengo un correcto control de calidad. En cambio, cuando tengo un buen procedimiento constructivo y una buena calidad de los materiales, puedo tener como resultado calidad en cuestión de mi obra. Puedo tener una obra de una infraestructura con calidad. ¿Por qué es importante también precisar en qué consisten los muestreos? Pues bueno, los muestreos son parte elemental para poder hacer los ensayos de laboratorio y constatar la calidad que se tiene en los diferentes materiales. Las propiedades de cualquier material ensayado y evaluado no pueden ser diferentes entre la calidad entregada como resultado de su evaluación en laboratorio y la real del producto en el sitio. Si yo llego a tener una diferencia entre la calidad de uno y otra, ya también tengo un mal proceso en cuestión de mi laboratorio de control de calidad.
podrá surgir porque a lo mejor tuve descalibrado unos equipos, el personal que realizó los ensayos desconocía el método. Por ahí pueden ser una serie de diferentes errores que se pueden generar. Para esto, pues es importante que ustedes conozcan que existen diferentes normas que nos rigen en estas características para cómo realizar los diferentes muestreos y que se presentan aquí en las diferentes láminas. Estas normas están de igual manera públicas en el portal de la normativa para la infraestructura del transporte. Una vez que yo tengo los diferentes muestreos y realicé los ensayos de laboratorio, debo realizar un análisis estadístico con el cual aquellas propiedades de los materiales que estén dentro del rango de aceptación, pues ya la libré. Pero aquellas que tengan o que estén fuera del rango de aceptación, tengo que hacer, se me presenta una no conformidad y tengo que hacer una reparación, restitución o una deductiva de acuerdo a lo que me esté indicando la parte constructiva. Lo recomendado aquí es pues que todo esté dentro de la zona de aceptación y que no lleguemos a estar dentro de la zona de rechazo. La supervisión de obra es la encargada de indicar a la parte contratante en cuáles son las condiciones de la calidad que presenta los trabajos de obra. Esta parte de la supervisión también está indicada dentro de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas y se utiliza para incrementar el avance y la calidad de obra para la seguridad e higiene de la misma, evitando trabajos innecesarios, riesgos evidentes, conflictos personales y paros irresponsables en cuestión del trabajo realizado. También tenemos lo que es la verificación de la calidad, que es un conjunto de actividades que permiten comprobar que los conceptos de obra han cumplido con las explicaciones de proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno de estos. Estas actividades comprenden principalmente en el muestreo, las pruebas y los análisis estadísticos de los resultados junto con el control de calidad. La ejecución de la supervisión de obra, como les mencioné, se utiliza para que le dé la parte contratante cuál es la calidad que se tiene en cuestión de lo ejecutado. Esta parte de la supervisión aprueba lo que se construyó con calidad, pero también la dependencia tiene lo que es la verificación de calidad, que quien realiza un muestreo del 10% de lo que realiza el control de calidad, y la verificación de calidad se utiliza a manera general a lo largo de los centros SCT. En cambio, el control de calidad y la supervisión son puntuales en cada obra. Es decir, la verificación puede estar llevando los procesos, midiendo los procesos de los diferentes trabajos realizados, verificando la calidad en diferentes obras. Una vez teniendo esto, llegamos a tener a lo que es el aseguramiento de la calidad, que es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de calidad para los requisitos de calidad de un producto o servicio bien satisfecho. En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con un sistema integral de aseguramiento de la calidad, que este software desarrollado por la misma dependencia, que a través de la Dirección General de Servicios Técnicos permite agregar, registrar la información de cada una de las obras a cargo de la Secretaría y conocer en tiempo real cuál es la calidad y los avances de obra que se tienen de los diferentes trabajos que se ejecutan a lo largo del país. A través de este sistema se colocan reportes diarios de control de calidad y de verificación de calidad y se van comprobando en manera automática los resultados que se tienen por parte del control versus los resultados que se tienen con control de calidad, con verificación de calidad, y se realiza un análisis estadístico para identificar cuáles son aquellos que están en cumplimiento y cuáles son aquellos que están en rechazo. Cuando se tiene algún elemento que esté en rechazo, en ese momento se maneja una notificación, una alerta
a los involucrados en estas obras. ¿Para qué? Para que pongan atención en ese elemento que no está dentro de la zona de aceptación. Bueno, pues si recuerdan, les mencioné las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura carretera y pues hablamos y abundamos un tanto en la ejecución de obras y no está de más recordar que el aseguramiento de la calidad debe estar en todos los elementos que que implican las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura. No solamente se trata de tener los mejores materiales o el mejor procedimiento constructivo, como mencionaba el doctor Noé, si no tenemos un proceso adecuado, o como se mencionaban en pláticas anteriores, si no es el tratamiento o el trabajo idóneo para aplicar en la obra. Entonces yo debo de poder, desde la planificación, asegurar que es mi mejor opción para realizar. Desde el proyecto y el diseño, realizarlo de la forma correcta y una vez tengo seleccionada mi mejor opción, llegar al proceso de contratación. Llegar una vez a la ejecución de la obra, tener un control de calidad y supervisión adecuado y posteriormente tenerlo en la puesta al servicio. Si yo tengo una buena construcción, la conservación me va a costar mucho menos. El control de calidad en obras de infraestructura carretera, ya nada más como resumen, en cuestión del control de calidad de la obra es responsabilidad absoluta del contratista. El control externo, que en este caso sería la supervisión, es un apoyo a la residencia para vigilar y controlar los aspectos técnicos, financieros y normativos en la ejecución de la obra. Esto es por parte de la dependencia, por parte del contratante, y en el caso de la verificación de calidad, como les mencionaba, es quien se encarga de cerciorar que la obra se ejecutó en la calidad establecida en el proyecto. Bueno, ¿y por qué controlar la calidad? Durante la operación de las carreteras, en ella insisten diferentes factores que afectan su desempeño y que paulatinamente van disminuyendo los niveles de servicio para los cuales fueron proyectados. Ya en las diferentes diapositivas también se les mencionó los problemas que se pueden llegar a tener, los tipos de deterioro, ya sean por deformación permanente o por fatiga, pero si nosotros no controlamos la calidad en el proceso constructivo, desde los materiales, procedimiento constructivo, nosotros podemos llegar a tener problemas anticipados a la aparición de estos deterioros. Potencialmente, si yo aplico una mala calidad de material, como se pueden ver en la lámina inferior, que también el ingeniero Israel nos comentó el día de ayer, no voy a tener un buen manejo, una buena aplicación de la liga, lo cual me está ocasionando tener un potencial deterioro en la capa de rodamiento. Lo mismo sucede cuando yo estoy aplicando un mal proceso constructivo en las diferentes etapas o procesos, me van a propiciar que las apariciones de estos deterioros sean de forma anticipada. Bueno, y ya una vez que sabemos esto, debemos de conocer cuáles son los requisitos de calidad. Ya aquí no voy a abundar, ya que mis compañeros en las presentaciones previas ya nos indicaron todas las características que deben de cumplir las diversas aplicaciones, pero pues es importante recordarles que todas estas normas están públicas en el portal de la normativa para la infraestructura del transporte y que los requisitos de calidad están establecidos en estas normativas para las diferentes capas que conforman el pavimento. Es importante decirles también por qué es conveniente o necesario el que controlemos la calidad en las diferentes propiedades. Pruebas como ustedes pueden ver en las imágenes, las pruebas de los diferentes ensayos, nos ayudan a controlar la calidad del material, garantizando que las propiedades sean las idóneas para su aplicación. Pero bueno, ¿y qué me dices si un material no cumple con por ejemplo, con la prueba de desgaste de Los Ángeles?
pues me está indicando que el material es susceptible a la degradación, o que el material, por ejemplo, no cumpla con las partículas alargadas y lajeadas, que no cumpla con el ensayo microdeval, o que no cumplan con los equivalentes de arena, azul de metileno, entre otros. Me están indicando que el material que yo estoy aplicando, al no estar dentro de la calidad solicitada, puede ocasionar que no se comporte de la manera que yo lo requiero dentro de mi pavimento. Si ustedes recuerdan, al momento de diseñar un pavimento, lo estoy diseñando con sus propiedades de soporte, ya sea a través de los módulos del material o a través de su CBR. Entonces, se considera que esta elaboración de diseño son de las condiciones ideales, es decir, que están en cumplimiento con con estas propiedades. ¿Y qué sucede cuando no las cumplimos? Pues llegamos a tener esos deterioros que bien se han estado mencionando. Como les mencionaba también, los requisitos de calidad, el doctor Pedro Limón les indicó las diferentes pruebas de desempeño. En este caso, pues son parte elemental para el diseño de las mezclas, y que si no contamos con estos elementos a la par de las otras capas que involucran al pavimento, podemos tener esos deterioros que bien se estuvieron mencionando con anterioridad. Bueno, ¿y cuáles son los costos que están involucrados o cómo ocasiona esto al momento de no tener un incumplimiento? Pues es un costo que al final se va a estar pagando por todos, un costo elevado. Los costos que están involucrados en la calidad pues son los costos de construcción, los costos de conservación y los costos de operación. Podrán decir, bueno, pues al final de cuentas yo hice la obra como pude, porque son los materiales que estaban ahí cercanos a la zona, no tuve ninguna estabilización, no hice ningún mejoramiento de los materiales aplicando nuevas tecnologías, sino simplemente utilicé los materiales que estaban ahí alrededor. ¿Qué sucede con esto? Pues al momento de tener una calidad no de acuerdo a lo que se solicitó, pues puedo incrementar con esto los costos de conservación y a la vez los costos de operación. Y esto lo puedo ver en la publicación técnica número 104 del Instituto Mexicano del Transporte, que se llama Pavimentos Flexibles, Problemática, Metodologías de Diseño y Tendencias. En esta publicación técnica, el IMT hace una analogía donde indica que si el costo de construcción vale 1, la conservación en su sentido correcto puede costar de 10 a 12, considerado un periodo de utilización o un periodo de servicio de 40 a 50 años. Y el costo de operación puede llegar de 200 a 400 veces de acuerdo a la conservación que se le llega a realizar. ¿Y quién paga estos costos de operación? Pues los costos de operación los paga el usuario a través del uso de combustible, lubricantes, llantas, amortiguadores, reparaciones, refacciones, tiempos de traslado, entre otras. Entonces, al momento de que tenemos una obra, una infraestructura carretera de mala calidad, los costos de operación se incrementan, y al incrementarse los costos de operación, como ustedes bien recuerdan en las diferentes presentaciones que se realizaron, los principal medio de transporte de mercancías en México es la red de infraestructura carretera, y si tenemos una infraestructura carretera de mala calidad, pues nuestros bienes y servicios pueden incrementar o incrementan en cuestión considerable, en cambio de que tuviéramos una infraestructura carretera de buena calidad. Es decir, como mencionó el doctor Jorge Alarcón, al momento de tener una infraestructura carretera en buenas condiciones, incrementamos y mejoramos el nivel de servicio de la misma y mejoramos la infraestructura de nuestro país. Ya nada más como conclusión de esto, pues la calidad es un requisito elemental de todos nuestros trabajos, y nosotros debemos de llegar como parte de nuestro estudio, como parte de nuestra ética, buscar esta calidad en cualquier trabajo que desarrollemos.
De igual manera, dejar en claro que la calidad no es negociable, por más que llegue a suceder cualquier circunstancia, no es negociable en ninguno de los casos. Y también establecer que nosotros, como el futuro de México o el presente real de México, debemos de buscar la calidad en cualquier cosa que realicemos. De acuerdo a las pláticas que hemos tenido, en una de estas se hizo el comentario, o en ya dos, si mal no recuerdo, que se hagan las cosas que ustedes más les guste y los hagan de la manera, de la mejor manera posible. Es decir, como una parte de una experiencia personal, a mí me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta donde laboro, me gusta lo que hago, y no busco ser el mejor, sino yo mismo ir mejorando cada vez, y por consecuencia el trabajo te va apremiando a lo que tú vas realizando. Entonces, si nosotros buscamos la calidad en nuestro trabajo y en las diferentes actividades que realicemos, desde ahí partimos a nosotros mejorar el desempeño que tengamos como trabajadores, como impulsores y como el potencial de desarrollo para México. Entonces, ya Sergio me ganó a dar esta frase, pero no está por demás el volverla a comentar, de John F. Kennedy. La gente piensa que tenemos buenos caminos porque somos ricos. La verdad es que somos ricos porque tenemos buenos caminos. Pues muchas gracias. Nuevamente gracias a la MAC. Gracias por su atención. Mi nombre nuevamente es Francisco Ramos. Trabajo en la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, y esos son mis correos cuando requieran alguna consulta, si no es que los confundo un poco más, pero pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias.